en la inmensidad silenciosa y sobrecogedora del cosmos, donde nebulosas dan a luz a estrellas y galaxias, danzan en una coreografía milenaria, pocos cuerpos celestes han ejercido una fascinación tan profunda, tan persistente y tan inquietante sobre la psique humana como Saturno. Este coloso anillado, el sexto peregrino en su lenta órbita alrededor de nuestro Sol, no es simplemente una maravilla astronómica que observamos a través de la lente de nuestros telescopios. Es, y ha sido, desde los albores de la conciencia, un espejo oscuro, una figura central y ominosa en los mitos primordiales y las tradiciones ocultas que han moldeado las corrientes subterráneas de nuestra civilización. Su movimiento pausado y solemne a través del firmamento le ganó el título del anciano del sistema solar, un guardián implacable del tiempo. A lo largo de las eras, desde las primeras civilizaciones que alzaron la vista hacia el tapiz estrellado, la humanidad ha forjado una conexión instintiva y visceral con Saturno. Lo hemos asociado con el flujo inexorable del tiempo, la certeza ineludible de la muerte y la decadencia que todo lo consume. Su presencia en los cielos nocturnos, un punto de luz distante y constante, ha servido como un memento mori cósmico, un recordatorio perpetuo de los ciclos de creación y destrucción, de la finitud de nuestra existencia, en contraste con la eternidad del universo. Este planeta se convirtió en el arquetipo del límite, el señor de la estructura, la disciplina y las duras lecciones de la realidad material. Hoy nos embarcaremos en un viaje a las profundidades de la historia esotérica para desentrañar los secretos del culto a Saturno, un sistema de creencias tan antiguo como el propio tiempo, que ha dejado una marca indeleble y a menudo deliberadamente velada en incontables religiones, culturas y estructuras de poder. Exploraremos sus orígenes en las brumas de la prehistoria, sus complejas y multifacéticas conexiones simbólicas y cómo su iconografía arcana, desde la hoz hasta el misterioso cubo negro, ha permeado la conciencia colectiva y los sistemas de creencias a lo largo de milenios, a menudo ocultándose a plena vista. El culto a Saturno se erige como uno de los sistemas de creencias más antiguos y herméticos conocidos por la humanidad. Su manifestación más célebre nos llega a través de la mitología griega, donde Saturno era conocido como Cronos, el más joven y astuto de los titanes, hijo de Urano, el cielo, y Gea, la tierra. Cronos no era un dios olímpico, era una fuerza primordial, la personificación del tiempo que todo lo devora. Se le representaba como una figura imponente y severa, a menudo un anciano encorvado por el peso de las eras, portando una hoz o guadaña. Esta herramienta no solo simbolizaba la cosecha y la abundancia agrícola, sino también el corte final del hilo de la vida, el fin implacable de todas las cosas. El reinado de Cronos fue mitificado como una edad de oro, un paraíso utópico de paz, inocencia y abundancia sin igual, donde la tierra ofrecía sus frutos sin necesidad de trabajo y los seres vivos convivían en armonía. Sin embargo, esta era idílica estaba manchada por la profecía y el miedo. Se había vaticinado que Cronos sería destronado por uno de sus propios hijos, tal como él había hecho con su padre, Urano. Este temor lo llevó a cometer uno de los actos más espeluznantes de la mitología, devorar a sus hijos en cuanto nacían. Este mito es una poderosa alegoría del tiempo mismo, que crea para luego consumir sus propias creaciones en un ciclo sin fin. Sin embargo, la adoración a esta deidad del tiempo es muy anterior a las civilizaciones helénica y romana. Los eruditos y los historiadores de lo oculto sugieren que las raíces más profundas del culto saturnino
se hunden en el fértil suelo de la antigua Mesopotamia, en las civilizaciones Sumeria y Acadia. Allí, Saturno estaba vinculado a la deidad Ninurta, un dios de inmenso poder y complejidad. Ninurta era el dios de la agricultura y la sanación, pero también un guerrero temible y violento, el dios de la tormenta del sur. Esta dualidad inherente, la capacidad de nutrir y la de aniquilar, se convertiría en el pilar central de la adoración a Saturno. En el panteón mesopotámico, Ninurta era un dios de la ley y el orden, un ejecutor divino que restablecía el equilibrio cósmico a través de la fuerza. Al igual que Saturno, Cronos era una figura de autoridad absoluta, un creador y a la vez un destructor. Tenía la capacidad de insuflar vida a los campos, pero también de desatar una ira aniquiladora en forma de inundaciones y tormentas. Esta tensión entre la creación y la destrucción, la vida y la muerte, se convirtió en la piedra angular del culto a Saturno a medida que se extendía por diferentes culturas, adaptándose y metamorfoseándose con cada nueva interpretación. En el antiguo Egipto, la esencia de Saturno se sincretizó con la figura de Osiris, el venerado señor del inframundo y juez de los muertos. Osiris encarnaba los profundos temas de la muerte, el desmembramiento y la resurrección final. Su mito, que narra su asesinato a manos de su hermano Set y su posterior reconstrucción por su esposa Isis, es un reflejo perfecto del ciclo saturnino de destrucción y renacimiento. Los egipcios, con su visión cíclica del tiempo y la eternidad, veían la muerte no como un final, sino como un tránsito necesario para el renacimiento del alma en el más allá, una creencia que resonaba profundamente con la naturaleza del culto a Saturno. Con la evolución de las civilizaciones, también lo hizo la adoración a Saturno. En la República y el Imperio Romano se le celebraba durante las Saturnales, un festival de una semana de duración en el corazón de diciembre que se convirtió en una de las festividades más importantes y queridas del calendario romano. Las Saturnales se caracterizaban por un júbilo desenfrenado, la subversión total de los roles sociales y la suspensión temporal de todas las normas y leyes. Esta festividad, un eco de la Edad de Oro, se convirtió en la precursora directa de muchas celebraciones invernales modernas, incluida la Navidad. Durante las Saturnales, el estricto y jerárquico orden social romano se ponía patas arriba en un caos controlado y liberador. Los esclavos eran servidos por sus amos, se les permitía hablar con total libertad e incluso criticar a sus dueños. Los tribunales y las escuelas cerraban, las guerras se posponían y se elegía un rey de la Saturnalia o princeps que presidía las festividades y cuyo mandato era obedecido por todos. Se intercambiaban regalos, especialmente pequeñas figuras de arcilla llamadas sigillaria, y un espíritu de igualdad, comunidad y nostalgia por un paraíso perdido impregnaba el ambiente. Era un breve pero intenso retorno a un mundo sin jerarquías, un caos ritualizado que recordaba a la gente la fragilidad de sus estructuras sociales y la necesidad de una liberación periódica. Sin embargo, los aspectos más sombríos y severos de Saturno nunca estaban lejos. Como dios del tiempo, Saturno era también el devorador de todas las cosas. El mito de Cronos devorando a sus hijos era un recordatorio constante de la naturaleza ineludible del tiempo, que todo lo consume a su paso, conduciendo al fin inevitable de la juventud, la belleza, el poder y la vida misma. Esta dualidad, la del dios benévolo de la abundancia y el dios terrible de la aniquilación, es la clave para entender su poder duradero. Uno de los aspectos más esotéricos, controvertidos y fascinantes del mito saturnino es la idea de que Saturno fue en su día un sol oscuro o sol negro, una estrella primordial que fue la fuente original de luz y vida para nuestro planeta. Este concepto
profundamente arraigado en la cosmología alternativa y la mitología comparada, postula que antes de la configuración actual de nuestro sistema solar, la Tierra no orbitaba alrededor del Sol que conocemos hoy. En cambio, formaba parte de un sistema estelar diferente, centrado en Saturno, que en ese entonces era una estrella enana marrón. Este periodo ancestral, a menudo denominado el amanecer púrpura de la creación, se describe en textos esotéricos como una época de gran estabilidad y tranquilidad, donde la Tierra estaba perpetuamente bañada en la luz tenue, difusa y violácea de Saturno. Según esta hipótesis radical, Saturno, como enana marrón, emitía una radiación infrarroja y una luz visible muy suave, creando un entorno radicalmente diferente al que conocemos. No había día y noche, ni estaciones cambiantes, solo un crepúsculo eterno bajo un cielo de un profundo tono púrpura o rojizo, con el orbe masivo de Saturno cerniéndose grande y constante en el firmamento, como un ojo divino e inmutable. Se cree que esta era, envuelta en mitos globales y especulaciones cosmológicas, llegó a un final cataclísmico cuando nuestro sistema solar primordial se encontró con el campo gravitacional del Sol actual. Este evento cósmico habría capturado a Saturno y sus planetas satélites, arrastrándolos a la órbita heliocéntrica que conocemos hoy. En este proceso, Saturno fue degradado de su estatus de estrella a simple planeta, y su luz se extinguió, sumiendo a la Tierra en una oscuridad traumática antes de que la luz brillante y dura del nuevo Sol se estableciera como la fuente dominante de energía. Se postula que este evento cataclísmico causó trastornos masivos y de escala planetaria en la Tierra, incluyendo el cambio de su eje de rotación, inundaciones globales de proporciones bíblicas, terremotos devastadores y una actividad volcánica sin precedentes. Estos desastres habrían quedado grabados a fuego en la memoria colectiva de los supervivientes, siendo registrados en los mitos y leyendas de las culturas antiguas de todo el mundo, como la gran inundación, la guerra de los titanes, la caída de los ángeles o la expulsión del jardín del Edén. El desplazamiento de Saturno desde su posición central hasta los confines helados del sistema solar marcó el fin violento de una era y el comienzo de una nueva, una era dominada por el Sol, con sus ciclos de día y noche, luz y sombra. Aunque esta teoría es rechazada rotundamente por la ciencia convencional, ha encontrado un lugar prominente en el pensamiento esotérico, la historia alternativa y los círculos ocultistas. Sugiere que la antigua y extendida adoración a Saturno como el dios supremo, el gobernante original, es un recuerdo distorsionado pero persistente de esta era perdida, cuando Saturno era el verdadero monarca de los cielos y el dador primordial de vida. Quizás la característica física más intrigante, misteriosa y simbólicamente potente de Saturno es la masiva tormenta en forma de hexágono que gira perpetuamente en su polo norte. Descubierta por la sonda Voyager en la década de 1980 y observada con un detalle asombroso por la misión Cassini, este hexágono es un patrón de nubes de una perfección geométrica alucinante, con aproximadamente 32.000 kilómetros de ancho, lo suficientemente grande como para contener casi 4 planetas Tierra. Cada uno de sus 6 lados es casi perfectamente recto y de la misma longitud. La persistencia y la simetría matemática de esta estructura han desconcertado a los científicos durante décadas y han encendido la imaginación de místicos, ocultistas y teóricos de la conspiración por igual. Desde una perspectiva científica, la explicación más aceptada es que el hexágono es el resultado de la dinámica atmosférica única de Saturno, una compleja onda estacionaria o un vórtice gigante formado por los vientos huracanados y la rápida rotación del planeta. Sin embargo, esta explicación mecánica no satisface a quienes buscan un significado más profundo. A pesar de esta explicación racional, la perfección geométrica casi artificial del hexágono y su presencia continua e inmutable durante décadas
si no siglos o milenios, han llevado a muchos a creer que hay algo más en este fenómeno de lo que parece a simple vista. Para ellos, no es una simple tormenta, es una firma cósmica, un símbolo deliberado, una manifestación de un orden inteligente. En el ámbito de la geometría sagrada, el hexágono es una de las formas más fundamentales y significativas. Es un símbolo universal de armonía, equilibrio, integración y el orden subyacente del universo. El hexágono se encuentra en toda la naturaleza, desde la estructura cristalina del agua, copos de nieve, hasta los panales de abejas y las formaciones de basalto. Está asociado con el número 6, un número que en numerología representa la creación. El mundo fue creado en 6 días. La estructura, la familia, la responsabilidad y el servicio. El hexágono también es la forma que se crea al unir los centros de 6 círculos alrededor de un séptimo círculo central, un patrón conocido como la semilla de la vida. Además, está intrínsecamente vinculado a la estrella de David, el sello de Salomón, que está formada por 2 triángulos entrelazados, creando un hexágono en su centro. Este símbolo tiene un profundo significado religioso y esotérico, representando la unión de los opuestos, el cielo y la tierra, lo masculino y lo femenino, lo macro y lo micro. La aparición de un hexágono perfecto en Saturno ha llevado a algunos a especular que es una manifestación física de la conexión más profunda del planeta con las leyes cósmicas del universo. Para aquellos que profundizan en lo esotérico, el hexágono de Saturno no es solo un patrón climático, es una señal, un sigilo, un marcador del papel de Saturno como el guardián del tiempo y una puerta de entrada a otras dimensiones. Más importante aún, es visto como la proyección bidimensional de un objeto tridimensional de inmenso poder simbólico, el cubo. Si se mira un cubo desde una de sus esquinas, su contorno forma un hexágono perfecto. Este cubo negro es para muchos el símbolo supremo del culto a Saturno. Sin duda, la influencia de Saturno y el simbolismo asociado a él se extienden mucho más allá de los mitos antiguos y las teorías cosmológicas. Con el paso del tiempo, los símbolos de Saturno, y en particular el cubo negro, han permeado diversas prácticas religiosas, esotéricas y culturales, a menudo de formas sutiles y deliberadamente ocultas a los no iniciados. El cubo negro es uno de los símbolos más persistentes y enigmáticos asociados a Saturno. Esta forma geométrica, con sus 6 caras, 8 vértices y 12 aristas, representa el mundo material, el dominio del tiempo y el espacio tridimensional, el reino físico que tradicionalmente se considera gobernado por Saturno, el señor de la materia y las limitaciones. En el judaísmo, los fieles observantes usan los tefilín durante la oración matutina. Son pequeñas cajas de cuero negro, perfectamente cúbicas, que contienen pergaminos con versículos de la Torá. Una se ata en el brazo, frente al corazón, y la otra en la cabeza, representando la subyugación de las emociones y el intelecto a la ley de Dios. Estas cajas son una manifestación física de la conexión espiritual entre el individuo y lo divino, un símbolo de la unión con la ley que estructura el universo. Los cabalistas ven en el cubo un símbolo de la divinidad manifestada en el mundo material. En el Islam, el lugar más sagrado de la tierra es la Kaaba en la Meca, un gran edificio en forma de cubo, cubierto por una tela de seda negra bordada en oro. Los musulmanes de todo el mundo rezan en su dirección 5 veces al día. Durante la peregrinación del Hajj, millones de fieles realizan el tawaf, que consiste en caminar alrededor de la Kaaba 7 veces en sentido contrario a las agujas del reloj. Algunos intérpretes esotéricos ven en este ritual un reflejo de los patrones orbitales de los 7 planetas clásicos de la antigüedad, con Saturno siendo el más lejano y el séptimo. La Kaaba, como el cubo negro, representa el punto central,
la casa de Dios en la tierra, el nexo entre lo divino y lo humano en el mundo material. La conexión entre Saturno y el tiempo también es evidente en la figura del Padre Tiempo, una personificación popular de la muerte y el paso de las eras. A menudo se le representa como un anciano con barba, portando una guadaña, el atributo de Saturno, Cronos, y un reloj de arena, símbolo del flujo inevitable e imparable del tiempo. Además, en muchas lenguas, el día de descanso, el sábado, deriva directamente del día de Saturno, Saturday en inglés, Zaterdag en holandés. Originalmente era el día dedicado a este dios, un día de reflexión y conclusión de un ciclo. El cubo negro también ha aparecido en contextos más oscuros, como en el culto a antiguas deidades cananeas y de Oriente Próximo, asociadas con Saturno, como Baal y Moloch. En estos rituales, el cubo negro simbolizaba el mundo material, las limitaciones de la existencia física y la decadencia inevitable que trae el tiempo. Sirve como un recordatorio constante de la necesidad de trascender estas limitaciones para alcanzar una supuesta liberación espiritual, a menudo a través de medios extremos. En la cultura popular y en las teorías de la conspiración modernas, el cubo negro aparece en todas partes, en logotipos corporativos, en monumentos públicos, en instalaciones de arte y en el cine, supuestamente como un símbolo del control de una élite saturnina sobre el mundo material. La asociación de Saturno con la muerte, el control y la decadencia no es meramente simbólica. Ha sido central en algunas de las prácticas más macabras y controvertidas de la historia humana. El culto a Saturno a menudo ha estado vinculado a rituales de sacrificio, particularmente el sacrificio humano y, de forma más espantosa, el sacrificio de niños, como una forma de apaciguar al dios devorador y asegurar la continuación del orden cósmico. En la antigua Cartago, una potencia fenicia en el norte de África, el culto al dios Baal Hamon, a quien los romanos identificaron con Saturno, implicaba presuntamente el sacrificio de infantes. Fuentes históricas romanas y griegas describen cómo, en tiempos de crisis, los hijos primogénitos de las familias nobles eran ofrecidos en un espantoso ritual conocido como el sacrificio de Moloch. Se dice que los niños eran colocados en los brazos de una gran estatua de bronce hueca del dios que tenía la boca abierta y los brazos extendidos. La estatua se calentaba al rojo vivo desde su interior, quemando a las víctimas vivas, mientras el sonido de flautas y tambores ahogaba sus gritos. La creencia era que estos sacrificios máximos traerían el favor de los dioses, asegurando buenas cosechas, victorias militares y la prosperidad de la ciudad. Este oscuro y brutal aspecto del culto a Saturno resalta la naturaleza dual del dios como dador de vida y presagio de muerte. El tema del sacrificio también está presente de forma central en el mito griego de Cronos, devorando a sus propios hijos, una metáfora de la marcha implacable del tiempo que todo lo consume y de la necesidad de alimentar al sistema para que continúe funcionando. El papel de Saturno como símbolo de control y estructura se extiende más allá de estos rituales antiguos hasta los tiempos modernos. En diversas sociedades secretas y tradiciones ocultas, Saturno es visto como el señor del anillo, el gobernante del mundo material, la fuerza que gobierna los reinos físico y temporal. Este control no es solo sobre el paso del tiempo, sino sobre las estructuras de la sociedad, las leyes, las finanzas, los gobiernos y los límites de la existencia humana. Algunas de las teorías de la conspiración más extendidas sugieren que la élite global que ostenta el poder en la sociedad moderna son, consciente o inconscientemente, seguidores de los principios saturninos.
Se alega que utilizan el simbolismo del cubo negro, el hexágono, el ojo que todo lo ve, el ojo de Saturno, y otras imágenes relacionadas para afirmar y perpetuar su control sobre las masas. Estos símbolos se encontrarían ocultos a plena vista en logotipos de megacorporaciones, en el diseño de edificios gubernamentales, en los sistemas financieros y en la cultura popular. Estas teorías proponen que la presencia generalizada de los símbolos de Saturno no es una coincidencia, sino la evidencia de una agenda oculta y de larga data. Una agenda que busca mantener el control sobre la humanidad, manteniéndola atada al mundo material, al consumismo, al miedo y a sus limitaciones físicas y mentales. Saturno, en esta visión, es el gran carcelero, y sus acólitos son los guardianes de la prisión planetaria. Aunque estas teorías a menudo se descartan como mera especulación paranoica, reflejan un temor arquetípico y profundo al poder que Saturno representa, el poder del tiempo, la autoridad, la restricción, la decadencia y el control absoluto. Sean ciertas o no, estas ideas sirven como un recordatorio potente de la influencia perdurable y multifacética de Saturno en la psique humana y su papel como símbolo de los aspectos más oscuros y restrictivos de la existencia. Al concluir esta inmersión en las profundidades del culto a Saturno, queda meridianamente claro que este antiguo y complejo sistema de creencias ha dejado un legado duradero y profundo. Desde los mitos primordiales de Cronos y la Edad de Oro, hasta los rituales liberadores de las Saturnales, desde el enigma geométrico del hexágono en el polo de Saturno, hasta el simbolismo omnipresente del cubo negro en las tradiciones religiosas, esotéricas y en las estructuras de poder modernas, los símbolos de Saturno continúan influyendo en nuestro mundo de maneras visibles e invisibles. Saturno, en toda su complejidad, nos recuerda la dualidad fundamental de la existencia, el delicado y a menudo terrible equilibrio entre la creación y la destrucción, la vida y la muerte, el orden y el caos, la libertad y la restricción. Nos desafía a confrontar los aspectos más sombríos de la vida y de nuestra propia naturaleza, a aceptar el paso inexorable del tiempo y la certeza de nuestro propio fin, y a buscar las verdades más profundas que se esconden bajo la superficie de la realidad material. El culto a Saturno no es simplemente una reliquia polvorienta del pasado, es una tradición viva, un arquetipo potente que continúa moldeando nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él. Ya sea que veamos a Saturno como un dios vengativo, un símbolo de la estructura necesaria, un principio astrológico o un enigma cósmico, su influencia en la conciencia humana es innegable y profunda. Al final, la verdadera historia del culto a Saturno es la historia de la búsqueda de significado de la humanidad frente a las grandes e inmutables fuerzas del cosmos. Es un viaje que nos lleva desde las estrellas hasta lo más profundo de nuestra propia alma, un viaje que continúa hasta nuestros días. Es un recordatorio de que las respuestas que buscamos y las cadenas que nos atan a menudo están ocultas en los lugares más inesperados, esperando ser descubiertas por aquellos que se atreven a mirar más allá del velo, a cuestionar la autoridad y a adentrarse en las profundidades de lo desconocido.